Recordemos que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí todos enseñamos y todos aprendemos. Y también esa es nuestra tarea, ¿verdad? Este es nuestro trabajo. Muy bien, sigamos entonces. Este, La opinión pública. buenos días, licenciado. Buenos días, adelante. No sé si puede hacer un pequeño enfoque porque yo tenía problemas de conexión, hasta ahorita acabo de entrar. Correcto. Sí, comentando nuevamente, sobre los Licenciado, entes colectivos, disculpe, ¿sí? no Sí, Ana. sé si equivocada, pero la verdad creo que esas diapositivas no las explicó, solo está dando el repaso nada más de las anteriores. Perdón, expréseme de nuevo la idea, no la escuché muy bien. Vaya, como la vez pasada tuvo problemas con su dispositivo, Correcto, entonces volvió casi como a las 11:30, pasitas, recuerdo, y empezó a correcto. dar el repaso de nuevo. Y no sé si estoy equivocada, que esa diapositiva que está presentando, creo que no la explicó. Ok, sí, es muy bien su punto de vista, Anabel, muy correcto. Es decir, explicamos, pero no fue posible, ¿verdad? Tuvimos problemas con el micrófono. Sí, muy bien, Anabel, gracias por el punto que usted acaba de referenciar. Es muy importante la observación. Eso es estar en clase, ¿verdad? Es decir, Anabel estuvo en clases y muy enterada de que las cosas así fueron. Y para eso estamos, ¿verdad? Siempre la costumbre, en mi caso, es hacer un repaso siempre, ¿verdad? Porque eso nos permite ir refinando algunas cosas y si las cosas van siendo bien entendibles, cuando viene un examen, pues lógicamente hay que estudiar, pero ya no con con mucha situación exigible, porque ya solamente es de recordar algunas cosas. Entonces estamos estudiando prácticamente ya para un examen. Y claro, hay que repasar, hay que revisar los apuntes, hay que revisar diapositivas, pero ya se nos hace más fácil, ¿verdad? Entonces, eso es muy determinante. Vamos a empezar desde acá sobre el análisis de los factores de la producción y transformación del derecho, para ir retomando algunas cosas que esto creo que sí lo explicamos, sin embargo, vamos a hacer un breve comentario. Bueno, la situación es que el derecho es un fenómeno social, así lo vamos a ver en la sociología, esta es sociología del derecho, es un fenómeno social, no olvidarse de eso. En el campo jurídico, pues lógicamente, ustedes dirán, es sistema de normas, ¿verdad? Sistema de normas con todas las explicaciones que les da el profesor en el derecho propiamente dicho, es decir, como ciencia del derecho. Acá estamos en una materia, en una parte especial de la sociología que se llama sociología jurídica o sociología del derecho, que por cierto les comentaba que en algunos pensum de carreras de ciencias jurídicas, esta es una materia en sí, una materia completa. Aquí lo estamos viendo en una temática bastante abarcativa. Entonces, el derecho se produce y el derecho se transforma. O sea, el derecho por eso lo consideramos como un fenómeno social, porque se va construyendo y se va transformando a la luz de las sociedades, de los sistemas, el tiempo y el espacio. Recordemos que el derecho tiene como fuente esa realidad social, el poder social o las fuerzas sociales que pueden tener nombres concretos en ciertos tiempos de las sociedades. Entonces son entes que colaboran a la construcción del derecho. Sobre ese aspecto entonces tenemos ahí algunos datos importantes sobre la existencia de las tendencias, el conjunto de representaciones axiológicas, las mutuas correlaciones empíricas, la organización espontánea y que todo ser humano siempre responde a un porqué. Entonces aquí vamos a entender que toda esta parte
nos lleva a una valoración concreta, y es precisamente que el derecho como fenómeno se va transformando, se va construyendo, pero eso va a depender de la existencia de tendencias. ¿Qué significa una tendencia? En sociología o en algún diccionario de sociología lo vamos a entender como aquella correlación que puede favorecer esa construcción del derecho o esa transformación. La correlación significa que todo está a favor. Es como decir, ustedes tienen un compromiso habitual en cierto día. Ese compromiso está compuesto por varios momentos, por varias etapas, y resulta que todo le salió bien y que usted se imaginaba un tanto complicada las acciones de ese día, pero resulta que todo le salió bien, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Y usted puede atribuirle eso a una buena suerte o cualquier cosa, pero eso que nosotros habitualmente decimos que todo nos salió bien, implica una correlación a favor de un propósito que nosotros teníamos. No tuvimos ningún obstáculo, todo salió bien, ¿verdad? Todos los pasos se cumplieron. Así sucede también con las tendencias en el derecho. El derecho puede transformarse, puede estructurarse a partir de esa existencia de tendencias. Si las tendencias están a favor del cambio, de la transformación del derecho, entonces, lógicamente, el derecho va a avanzar a la par de una realidad social. Pero si no tenemos a favor las tendencias, sino que está dividido, hay rupturas en la sociedad, hay conflictos en la sociedad, entonces la tendencia se puede estancar, se entrampa, ¿verdad? El proceso y el derecho no se transforma. Eso lo pudimos observar, inclusive retomando el ejemplo de los acuerdos de paz, que tuvieron 12 años de conflicto la sociedad, y al final pues se dieron los acuerdos, pero implica eso que no estaban las tendencias a favor, sino que estaba complicación interna, una complicación interna. Entonces eso dio lugar a que durara más tiempo la guerra, que se pusieran de acuerdo costó mucho, que interviniera la ONU o los grupos de países amigos. Entonces todos esos elementos van favoreciendo una tendencia y al final se impone, ¿verdad?, una correlación a favor de los acuerdos, muchas veces por la misma presión de la comunidad internacional, principalmente las Naciones Unidas, los Estados Unidos inclusive. Entonces se dio una tendencia para los acuerdos y las reformas constitucionales y el nacimiento de instituciones en el Estado y la desaparición de otras instituciones que eran violadoras de los derechos humanos, etc. Entonces, entendamos eso. El derecho pues se transforma a partir de las tendencias. Puede caminar rápidamente cambios en el derecho. Pueden iniciarse nuevas instituciones en el derecho a partir de las tendencias. Las tendencias es tener correlación. Puede ser tener los votos en la Asamblea Legislativa. Puede ser que la sociedad organizada pues diga queremos esta ley y eso está a favor de una transformación. Entonces ese es un punto. El otro elemento que también abordamos es que también hay un conjunto de representantes axiológicas. Eso nos lleva a que el derecho siempre tiene fines, tiene principios, valores, y de esa manera el derecho se promueve para llegar a un fin establecido. Pongamos el caso de justicia. La justicia. La justicia es un principio, es un axioma, es un valor que todo ejercicio técnico, jurídicamente hablando, debe de perseguir con las decisiones, con la aplicación de la ley, debe de perseguir pues este fin, ¿verdad? Y es la justicia, la democracia jurídica, la igualdad, el bien común,
bueno, la celeridad en los procesos. Todo eso es parte de axiomas. Entonces, esos elementos que los ponemos como referentes, ¿qué pretendo lograr con esta norma? Eso también va permitiendo la transformación del derecho. ¿Por qué? Porque las sociedades se van educando jurídicamente, se van educando en ese mismo ejercicio cultural en materia jurídica y también el Estado, los gobernantes, los funcionarios respetan las normas. ¿Por qué? Porque hay principios y esos principios son los que ordenan la vida, ordenan los sistemas, se miden las acciones y por otro lado también esas acciones tienen límites para no caer en extremos en las decisiones, porque el derecho me está diciendo qué principio debo de garantizar, qué valor. Entonces no es solamente aplicar la ley, no solamente es aplicar el sistema de normas, sino más bien pensar cuál es el fin de esa aplicación. Entonces ahí entra en juego aspectos axiológicos, principios, garantías, y si quiero relacionarlo con la otra ciencia que planteamos al inicio de la cátedra, la filosofía del derecho, entra en juego también este punto. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Las mutuas correlaciones empíricas. Estas mutuas correlaciones empíricas nos llevan a un desarrollo también del derecho. Quiero decirles que el derecho es un sistema de normas, es una teoría. El derecho lo podemos también fundamentar doctrinariamente. O sea, siempre hay doctrinas que se encaminan a fortalecer el derecho. O sea, por ejemplo, cuando ustedes analicen una sentencia, analicen un requerimiento, analicen una resolución emitida por un tribunal, por un juzgado, por una sala de la Corte Suprema de Justicia, entonces allí en ese documento ustedes deben de inferir la doctrina. La doctrina. ¿Y qué es la doctrina en sí? Son fundamentos filosóficos. ¿Qué es la doctrina en sí? Son conceptos, son categorías, ¿verdad? Repito, son principios que vamos a encontrar, que es lo que se está garantizando en esa resolución. O sea, hay una fundamentación de la sentencia o del requerimiento doctrinariamente hablando. Por ejemplo, usted revisa en el Código de Familia, ahí están los principios rectores del Código de Familia. Esos principios rectores es en sí la visión axiológica del Código. Entonces, cada vez que se aplica la ley en materia de familia, estoy referenciando también esos principios rectores. Por lo tanto, en ese contexto, las correlaciones empíricas me permiten evaluar si esa acción dada en un tribunal, en un juzgado, está siendo sopesada también desde una teoría, desde una doctrina, desde un análisis crítico. Entonces aquí las mutuas correlaciones nos llevan a no verlas simplemente como correlaciones empíricas aisladas de los demás cuerpos normativos, sino también tener esa relación, esa combinación con lo que se está dando, ¿verdad? Es decir, con los fundamentos. Ese es el punto, ¿verdad?, que también debemos de señalar, porque de lo contrario entonces estoy cayendo en un empirismo, es decir, me estoy aislando de lo que la teoría, de lo que la norma me está señalando. Entonces debo de tomar en cuenta
Es importante lo empírico, correcto, pero debo de llevarlo a la par de las teorías, porque si no voy a caer en el empirismo, es decir, simplemente práctica, o puedo caer en el teoricismo, aislándome de las prácticas. Entonces, teoría y práctica son dos elementos que se correlacionan, que se cohesionan, y eso implica que hay una excelente combinación. No sé si estamos ahí en este caso de las mutuas correlaciones. O sea, estas mutuas correlaciones que son prácticas también transforman el derecho y lo producen. Repito, esas correlaciones empíricas son fácticas, es decir, son concretas, pero debo de teorizarlas, debo de llevarlas a un sistema conceptual, a un sistema normativo. Y si no existe ese sistema normativo para esas correlaciones empíricas, entonces debo de crear una norma, un concepto que tenga cabida esa práctica que está haciendo la sociedad y que sea regulada. ¿Ya? Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Todos percibiendo bien la clase, la diapositiva? Licenciado, una pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. En el caso de mencionadas cosas, teoría y doctrina, ¿cuál será la diferencia entre ambas para comprender mejor? Es decir, doctrina es más empírico. Sí, bueno, realmente en los estudios futuros que ustedes van a realizar, en las clases, en las exposiciones que ustedes van a hacer en algún momento, pues lo correcto es que si están trabajando con un caso jurídico, deben de fundamentarlo doctrinariamente. Fundamentar doctrinariamente significa qué conceptos puros se están poniendo activos con esa aplicación normativa. Es decir, si usted está tomando decisiones en materia de familia, ¿cuál es la doctrina que está respaldando esa decisión jurídica? O también podemos decir si esa decisión jurídica está respondiendo a ese fundamento filosófico que dice la doctrina. O sea, la doctrina lo podemos ver así tan llanamente como aquel sistema de conceptos que debo de cumplir, que debo de realizar con la aplicación de la norma. Es decir, no lo voy a encontrar expresamente en la norma, pero sí me lo va a dar la doctrina que sustenta esa realidad del derecho. En este caso estoy hablando del derecho de familia. Por lo tanto, cuando usted va a leer una resolución, una sentencia, ahí el que redacta la sentencia va a mencionar unos cuantos conceptos previamente, ¿verdad?, que se está persiguiendo con esa sentencia. Y esos conceptos o esos comentarios, ya sea de una escuela de pensamiento, ya sea de un autor, de un tratadista, que toman en cuenta en la sentencia, esa es parte de la doctrina. Y después de que usted fundamenta la doctrina o hace alusión que está persiguiendo con la aplicación de esa norma, después van las disposiciones aplicadas. Las disposiciones aplicadas son aquellas que se encuentran en el documento, en la sentencia, en el requerimiento. ¿Qué son esas disposiciones aplicadas? Son los artículos que se mencionan ahí. Entonces, si en una sentencia hay 10 artículos de la Constitución, luego van otros artículos del Código Penal, del Código Procesal o de otras leyes, entonces el estudiante lo que hace es como enlistar esas disposiciones. Bueno, ¿cuántos artículos se señalan en esta sentencia? Bueno, por el orden correlativo, ¿verdad? Primero va a mencionar artículo 1, 2,
coma, 3, hasta llegar al último artículo y luego cierra con CN, C mayúscula, N minúscula, punto y coma. Y luego va la otra lista de los artículos y al final pone la abreviatura de la ley pues que está señalando con esos artículos. Entonces eso es identificar las disposiciones aplicadas que están en la sentencia o en cualquier requerimiento. Seguidamente viene el cuadro fáctico. El cuadro fáctico o cuadro circunstancial de los hechos, podríamos decir también cuadro fáctico jurídico. El cuadro fáctico es como una síntesis que centra la atención de los hechos que motivan la sentencia o del requerimiento fiscal. Se llama cuadro fáctico, es decir, una descripción de los hechos, ¿ya? Y después de la descripción de los hechos hay una resolución, ¿verdad? Es la decisión que toma el organismo, ya sea el juez, la sala. Entonces, ahí es donde se resuelve. Esa es la otra parte, a partir de lo que se ha presentado, ¿verdad? La fundamentación doctrinaria, las disposiciones, el cuadro fáctico, luego se toman decisiones sobre esa realidad. Así se compone más o menos un escrito. Cuando ustedes pues tengan en su poder que analicen una sentencia, por ejemplo, van a buscar pues, los fundamentos doctrinarios, ¿verdad? Los elementos puros que se persiguen. Ahora bien, pasando al plano ya de crítica, ustedes también van a tener la facultad, como van a ser estudiosos del derecho, en esta construcción que estamos desarrollando, ustedes harán sus críticas a esa resolución, si está consistente o hay algún vacío, alguna contradicción. Ustedes harán las valoraciones críticas del instrumento, ¿verdad? O sea, del documento que están revisando. Eso como una producción propia de ustedes. Porque recordemos que los actores, nadie es perfecto. A veces hay vacíos. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Somos perfectos en relación a otro, pero en la perfección absoluta no la tenemos. O sea, puedo ser mejor que otro o peor que otro, eso es una medición. Y en eso radica la perfección o la imperfección, pero no estamos en una perfección absoluta o ilimitada. Somos perfectos en relación a ser comparados con otros modelos, ¿de acuerdo? Usted puede decir, este instrumento es mejor que este otro, entonces estamos midiendo un grado de perfección en relación a otro. Bueno, espero, Enoch, que podríamos compartir esa respuesta. Ahora bien, la organización espontánea implica que acá las sociedades muchas veces activan hechos inéditos. De repente hay hechos que la sociedad los construye y que eso permite también producción y transformación del derecho. Lo inédito es lo inexistente, que no tiene antecedentes. De repente la sociedad tiene una acción sobre una realidad que no está regulada. Entonces, eso permite también transformación del derecho, producir derecho. Tenemos fenómenos en la realidad que no están regulados, pero existen. Entonces, tarde o temprano, estos entes colectivos hacen su lucha para tener cobertura en el sistema jurídico y que sean legalizados. Por ejemplo, estamos hablando de algunas conductas, ¿verdad? Que pues todas las sociedades tienen, en algunas están reconocidos y en otras no. Entonces, eso, de hecho, pues hay organizaciones espontáneas, hay movimientos sociales que buscan reconocimiento legal y que llegan a las instancias para resolver esos problemas
al Parlamento, a los gobiernos para que les tomen en cuenta o puedan crear una ley. El ser humano siempre responde a un porqué. Significa que en este caso siempre hay cuestionamientos. ¿Por qué se está dando esto? ¿Para qué se va a dar? ¿Cómo se está dando? ¿Cuáles son los propósitos? Tarde o temprano, entonces, un porqué puede trascender a la transformación y a la producción del derecho. Un porqué. Porque ese porqué genera una respuesta. O sea, la lógica de preguntar es porque construimos conocimiento. Cuando ya tenemos respuestas, se terminó el conocimiento. Entonces, por eso es importante preguntar, porque la pregunta en sí es la que nos motiva a construir conocimiento. Si no hay preguntas, no hay conocimiento, porque la pregunta genera una respuesta y la respuesta ya resolvemos. De alguna manera, la inquietud que existía, entonces queda paralizada una situación. Mientras tanto, la búsqueda, la pregunta es una búsqueda y eso permite avanzar. Los filósofos en su tiempo, los clásicos, los antiguos, salían tempranamente de su casa a buena hora, como un agricultor va al terreno, a la tierra, a trabajar. Así también el filósofo salía de su casa temprano a la plaza, a las calles, a andar interrogando, a andar preguntando, y estaban construyendo conocimiento. A eso se dedicaban. Y la mujer, que era la administradora económica, es la que se encargaba de las cuestiones materiales. O sea, la mujer era un sinónimo de matriarcado en aquel momento. Era la persona central en economía doméstica, y el filósofo salía a preguntar. Regresaba a la hora del almuerzo, ya con conocimiento en casa. Así lo acostumbraba Sócrates, aunque la mujer lo cuestionaba de vez en cuando a Sócrates, porque llevaba filosofía a la casa, pero no llevaba pan, cosa, ¿verdad?, de la vida. Bueno, entonces ahí tenemos ese punto, la importancia de siempre interrogar la realidad, de preguntar, porque así crece el conocimiento. Bueno, vamos a pasar entonces a los entes colectivos, donde habíamos quedado, ahí con Luis, con alguna inquietud, Anabel, que nos aclaró también el referente sobre la explicación. Bueno, los entes colectivos en relación con el derecho, todos estos entes tienen historia. Los entes particulares, sociedades globales, tipologías de las sociedades globales, tradicional, carismático, racional. Esas son algunas clasificaciones. Pero en resumen, lo que vamos a decir es que estos entes colectivos, tal como indicamos hace un momento, provocan tendencias, los grupos particulares. La sociedad, cualquiera que sea, está formada por grupos. Estos grupos pueden tener diferentes campos, diferentes papeles específicos, pueden ser económicos, grupos sociales, políticos, jurídicos, culturales. Pero una cosa común en los grupos es que las personas se adhieren a ellos, se suman a ellos, porque se ven reflejados sus intereses en el grupo. Entonces una persona forma parte de un grupo porque considera que ahí están también plasmados sus intereses, o que comparten intereses comunes. Por lo tanto, una sociedad está formada por grupos sociales. Los grupos sociales, cada quien tiene sus intereses, y eso hace que el sistema se vuelva activo
dinámico, contradictorio, muchas veces conflictivo, y las sociedades se polarizan, es decir, las sociedades se activan mucho en los conflictos, porque hay muchos intereses encontrados, por decirlo de esta manera, o llamados intereses opuestos. Pero, ¿qué sucede con estos grupos cuando tienen fuerza? Lo que sucede es que estos grupos pueden incidir en el derecho, pueden provocar una transformación en el derecho y respaldar de esa manera sus intereses a nivel de la norma. Si ustedes se preguntan, y los inversionistas cuando vienen al país, que quieren invertir la plata, como decimos ahí en el lenguaje cotidiano, ¿qué quieren primero los inversionistas? Lo que ellos quieren es seguridad jurídica. Lo que ellos quieren es tener garantizada que la inversión que van a desarrollar o que van a aplicar no tenga ningún riesgo de pérdida. Entonces ellos buscan los niveles jurídicos, buscan el respaldo de las instituciones, el respaldo del gobierno. Si el gobierno dice, tienen garantizada su inversión acá, vamos a crear una ley, ¿verdad?, que dé la seguridad jurídica para ustedes. Si hay inestabilidad social, bueno, vamos a combatir, ¿verdad?, la corrupción, vamos a combatir el sistema, los que andan al margen de la ley, ¿verdad?, para que no exista pérdidas en ustedes. O sea, tantas cosas que pueden plantearse. Con los inversionistas, entonces, estos grupos buscan, ¿verdad?, un espacio en el ámbito normativo de garantías. También las sociedades globales pueden y tienen una relación con el derecho. ¿Cuáles son las sociedades globales, dirían ustedes? Pueden ser sociedades económicas, políticas, sociales propiamente. Si lo vemos a nivel de organismos internacionales, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la OEA, que es otro organismo, la Organización de Estados Americanos, y así podemos mencionar el Banco Mundial, BM, FMI, Fondo Monetario Internacional, son sociedades globales donde se conglomeran países, representaciones de países, y que pueden incidir en el derecho de las sociedades de América Latina o de otros continentes. Entonces estas sociedades globales pueden o tienen una relación con el derecho y pueden transformarlo desde la parte externa, a partir de condicionamientos que tienen estos organismos para los estados. Por ejemplo, si hay préstamos para un país, puede ser que el organismo internacional, el Banco Mundial o el Fondo Monetario les diga, señores, necesitamos transparencia en sus países para poder llevar a cabo este préstamo. Se los vamos a ir dando por cuotas estos préstamos para ver cómo se están administrando y nos van a estar rindiendo las cuentas. Entonces los gobiernos promueven ciertas leyes, ¿verdad?, para arreglar esos problemas internos, y ahí vemos que estos organismos tienen una relación con el derecho de manera indirecta. No necesariamente van a estar sentados ahí en el Parlamento o en un ministerio, sino que desde la parte exterior, es decir, son poderes, estas sociedades globales son poderes extraestatales, están gobernando desde afuera y pueden incidir en el derecho de un sistema o de un estado. Entonces, ustedes comprendan de que si bien van a trabajar con una norma, van a analizar un sistema de leyes, pero no vean eso tan reducidamente, que ahí está todo, ¿verdad? No. El profesional del derecho debe de comprender que
esta ciencia tiene múltiples relaciones. ¿Verdad? Puede también ser organismos, en este caso, del trabajo. En el caso de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que también es sociedad global. Entonces algunas tienen una historicidad. Por ejemplo, el caso del Banco Mundial y el Fondo Monetario nacieron ahí por los años 1945, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron estas instituciones y con una estructura tradicional se han modernizado. También tienen una posición carismática. Carismática significa que hay ciertos estilos de gobernabilidad mundial. Ese es el aspecto que vamos a comprender en este nivel. Bueno, por otro lado tenemos lo racional. Lo racional, sociedades calificadas así o clasificadas como énfasis racional. Lo racional implica que todos los instrumentos promovidos con la intención de transformar el derecho, de construir o de producir derecho, deben ser operativamente objetivos y no basados en la versión instrumental. En otros términos, vamos a decir que la ley es muy buena cuando es una escala de conducta de igualdad para todas las personas, ¿verdad? Necesitamos ser regulados, pero cuando la ley, por ejemplo, se desajusta, no por su propia naturaleza a veces, sino por los operadores del sistema. Los operadores del sistema son aquellos que tienen decisiones jurídicas. Entonces, puede ser que esa ley juegue un papel instrumental, con racionalidad instrumental, es decir, estoy manejando la ley aparentemente con una escala de igualdad para todos, pero en la práctica esa ley se les aplica a unos y a otros no se les aplica. Entonces, ahí tenemos un problema de racionalidad de la ley. Por ejemplo, eso se observa mucho en los niveles internacionales, en las potencias. ¿Cuáles son los problemas que a veces se ocasionan con una invasión? Tenemos Rusia, Ucrania, tenemos Afganistán, Irak, entre algunos, Siria. Son algunos, Pakistán, por ejemplo, otros. Bueno, ¿cuál es el problema de estos países? Las sociedades occidentales o las potencias occidentales dicen que esos pueblos están oprimidos y que esos pueblos es necesario liberarlos, y buscan una serie de correlaciones internacionales, y por último hay invasión a esos estados. ¿Por qué? Porque los pueblos están oprimidos. Esa es la versión instrumental muchas veces de las invasiones, pero en el fondo no es eso, ¿verdad? En el fondo puede ser petróleo, en el fondo pueden ser recursos minerales, pero en nombre de la libertad, en nombre de los pueblos, se ocasionan estas acciones. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que lo racional puede ser objetivo o puede ser instrumental. Esos son los aspectos que no debemos de perder de vista, lo instrumental y lo objetivo.
Eso también sucede con la tecnología. Yo le puedo dar un uso racional a la tecnología, pero también puedo darle un uso instrumental a la tecnología. Puedo decir, ocuparla para lo que no sirve. Ocuparla para lo que no sirve, eso puedo hacer con la tecnología. Y ocuparla para lo que sirve. Entonces, ahí depende cómo enfoque lo racional. De acuerdo, o sea que son aspectos muy elementales. ¿Preguntas? Sí, Bueno, licenciado, yo tenía una duda entre la tipología de las sociedades globales tradicional y carismático. sí. Eh, la pregunta radica, Luis, ¿en qué sentido? Sí, sí, no me quedó muy claro la tipología de las sociedades globales tradicional y carismático, de la Sí, diapositiva que muy está bien, presentando ahorita. muy bien. Bueno, lo tradicional implica una sociedad conservadora. Hay sociedades que tienen ese polo tradicional. Nosotros, por ejemplo, somos sociedad tradicional y también tenemos un polo moderno. Hay una coexistencia entre lo tradicional y lo moderno. La sociedad tradicional entonces busca la conservación de las estructuras. Hasta cierto punto, nuestra sociedad tiene un arrastre tradicional, a pesar de que no es sistemático, a pesar de que ha tenido rupturas. Hay algunos elementos todavía en nuestro tiempo que manifiestan esos aspectos tradicionales o conservadores. Entonces el derecho también se vincula con una sociedad tradicional. Ustedes pueden revisar un poco el caso del matrimonio igualitario. Eso lo tenemos ahí latente en el país, latente porque existe, ¿verdad? Nada más que subyace sobre una realidad, está por debajo de una realidad expresa o manifiesta. Pero cuando se toquen esos temas u otros temas, van a saltar enfoques tradicionales, que eso es inconcebible, que eso aquí, que eso allá, que la Constitución no lo permite, que la Iglesia tampoco está de acuerdo. Entonces, una cantidad de aspectos que pueden salir a flote. ¿A partir de qué? Ahí estamos viendo ya la expresión de una sociedad tradicional. Y así vamos a verlo con otros temas. ¿Por qué? Porque la estructura del país, la sociedad tradicional, no concibe, ¿verdad? Una realidad de naturaleza, contra natura, dirían algunos, ¿verdad? Mientras que otros países ya es una norma, pero es un arrastre de la sociedad tradicional. Y así van a salir otros temas que no están expresos en la norma. Entonces aquí tenemos eso en el área, pues, repito, emocional o sentimental, pero también podemos verla en la economía. La economía siempre se sustenta sobre un polo tradicional, la siembra de granos básicos, etcétera. Lo podemos ver en el campo social, en la historia latinoamericana, del comportamiento de las sociedades. O sea, Latinoamérica tiene su propia imagen en el mundo. Casi Latinoamérica es tomada en cuenta, pero en momentos cruciales para las potencias,
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Centroamérica no ha sido una región de intereses económicos en la historia, pero de vez en cuando Estados Unidos mira a Centroamérica por intereses geopolíticos, en el caso de los años 50, pero por intereses económicos así tan abiertamente como los puede tener en otros países, no. El resto de América Latina, por supuesto, tampoco. Algunos países tienen más peso que otros. Por ejemplo, el presidente de Ucrania, Zelensky, hace poco dio una conferencia virtual en Chile, con una de las unidades más prestigiosas de Chile, y le hacía un llamado a América Latina a que no negociara, ¿verdad?, o que no tuviera una relación económica con Rusia por la misma problemática de la guerra. Entonces, estos países de América Latina son tomados de vez en cuando también suceden estas circunstancias, repito, a veces políticas, económicas o de intereses geopolíticos, pero son sociedades más tradicionales, algunas con más profundidad, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, son sociedades todavía más tradicionales, principalmente por la población y por los recursos que practican estas poblaciones. Guatemala, por ejemplo, tiene un pueblo muy tradicional, más que El Salvador. Y así vamos a encontrar sociedades tradicionales que de alguna forma pues inciden a que el derecho se mantenga o que se transforme. Todo va a depender, repito, de los intereses que puedan existir en esas sociedades. Mientras tanto, las sociedades carismáticas son aquellas que se asocian un tanto a los estilos de vida, se asocian un poco al pragmatismo de los sistemas. Nosotros, si bien tenemos una tradición como sociedad, pero podríamos calificar que la sociedad salvadoreña también tiene un estilo carismático, principalmente en materia de mercado, en materia de economía. Tenemos un carisma, ¿verdad? Un estilo, una forma de actuar frente al mercado. Cualquier persona, ¿verdad?, que reciba una información del mercado, pues estará muy a tono con sus intereses. ¿Por qué? Porque nos gusta consumir, nos gusta tantas cosas del mercado, entonces nos va dando un perfil carismático, un perfil de estilo, qué quiero de ese mercado, qué quiero de la economía, cómo quiero andar, qué quiero ofertar, qué quiero vestir. Es parte. Entonces, cuando las sociedades se van comportando en estos estilos carismáticos, entonces también vamos dándole forma al derecho para que el derecho también tome cartas en el asunto, ¿verdad? Y se transforme y vaya regulando algunas acciones de las sociedades, respaldándolas jurídicamente. O sea, lo carismático es lo pragmático también. Entonces, todos estos elementos o entes están en una relación con el derecho y su propósito es o bien defender los intereses ya conquistados o buscar nuevos intereses, materializarlos o resistirse, ¿verdad?, a esa transformación del derecho. Esos entes así están, ¿verdad?, en una sociedad. Entonces, ¿de qué va a depender una transformación del derecho? Va a depender, como lo dije hace algún momento, de las correlaciones empíricas y de las tendencias. O sea, una correlación empírica puede provocar una tendencia, o en síntesis, la tendencia se nos convierte en una correlación, que es la misma cosa prácticamente. Bueno, entonces con ese punto, Luis, espero le haya aclarado la inquietud. Sí, licenciado, gracias.
Muy bien, vamos a continuar entonces con el otro punto, ¿verdad? Y es la opinión pública y legislación. Esto también lo explicamos, pero como mencionaba Anabel, posiblemente no fue posible, ¿verdad? No fue concreto, ¿verdad? Llegar a ustedes por el problema técnico. La opinión pública y legislación consiste en discursos, artículos periodísticos, conversaciones, mitines, cartas a las autoridades, desfiles. Todo eso es parte, ¿verdad?, de opinión pública, pero en última instancia, ¿qué es una opinión? Es un punto de vista. Y la opinión pública puede constituirse en una opinión científica, realmente de que no. Aunque un artículo tenga contenido científico, aunque podamos valorarlo de esa manera, tendría que ser analizado desde los estudiosos, los que saben, para ver si tiene un carácter científico un artículo. O sea que no necesariamente los artículos van a pesar científicamente. Algunos son discursos o artículos ideologizados, ¿verdad? O ideológicos también podríamos decir, que no tienen nada de carácter científico. Esto implica ¿qué elementos? Vamos a ubicar un caso, un ejemplo. Cuando ustedes realizan una entrevista en la investigación, ustedes dicen, vamos a tener ciertas unidades de análisis, vamos a entrevistar al funcionario tal, al juez tal, al magistrado tal, cualquiera, ¿verdad? Cualquier ocupante de algún cargo. Realmente que el hecho de que lo diga tal o cual persona no significa que ya está el carácter científico de esa entrevista. Recordemos que la entrevista es un instrumento donde se recopilan datos. ¿Quién le va a dar el carácter científico a esa entrevista? ¿El que dio la entrevista o el que está haciendo el estudio de la investigación? En este caso, el grupo que está haciendo la investigación hará el análisis de la entrevista, a ver si el funcionario manejó categorías, conceptos, a ver si el funcionario con lo que expresó tiene validez con la teoría que ustedes están trabajando, con el sistema normativo que ustedes están analizando. Entonces, solo así podemos darnos cuenta si tiene carácter científica esa entrevista, pero serán los investigadores, a través del análisis que ellos realizarán, si le dan carácter al contenido que tiene esa entrevista, si es científico los datos que ha manejado. ¿Científico en qué aspecto? En que adiciona algo nuevo a la teoría que ya está establecida. Si dice lo mismo que mencionó la teoría, realmente que ahí no hay nada de carácter científico. Ahí lo que hay es una descripción, un reciclaje de la teoría. Lo científico es que ustedes darían una validez a un trabajo, a una investigación, a una entrevista, y le adicionan a lo que ya tienen nuevos elementos a la teoría. Pero si nos ponemos a reciclar teorías, entonces ahí tenemos un trabajo teórico, descriptivo, pero menos científico. Lo científico ya está en la teoría. Por lo tanto, eso hay que entenderlo en la opinión pública. Es decir, no podemos darle los créditos. Muy distinto es el que escribe en el periódico El País de España
o ABC de España que el que escribe en un periódico nacional. Aún los periodistas que están al frente de estos periódicos globales, como decir El País.com o ABC.es, entre algunos, bueno, tienen una experiencia formativa en el área. Son catedráticos inclusive de universidades de mucho prestigio en Europa. Algunos son premios Nobel. Entonces esperamos que desde esa percepción un artículo tenga más fuerza científica. Aún así hay que analizarlo. Ya si vemos un artículo, ¿verdad? No es que despreciamos lo nacional, pero un artículo que, empezando por su título, ya provoca una buena sonrisa, bueno, ya no es seria la cosa. Ya eso, pues, suena a un aspecto ideológico o político. Hace tiempo salió un artículo en un periódico mencionando a un partido político y decía la doble careta del partido X. La doble careta del partido tal, empezando por el título. Ya era un título un tanto ofensivo. Entonces, ya lo que continuaba era puramente político, ¿verdad? O conflictivo. Pero de todo hay, ¿verdad? En las circunstancias y en los periódicos. Pero en todo caso es una opinión. Y una opinión es una opinión. Hay denominadores comunes que humanamente tenemos todos. Y lo que más se puede desear es que sea bueno, ¿verdad? Pero no es así muchas veces. Las conversaciones generan opinión pública. Una carta a las autoridades, los desfiles, es decir, manifestaciones en momentos determinados en la realidad de un país, generan opinión. El país nuestro es muy ilustrativo en todo esto. En los movimientos sociales, ustedes habrán visto, ¿verdad?, en los desfiles en contra del gobierno o de las decisiones nacionales, pues hay algunos desfiles bien característicos. Y eso es parte de la opinión pública. Pero ¿hacia dónde nos lleva la opinión pública? Ese es el otro punto, ¿hacia dónde nos está llevando? La opinión pública debe ser como un termómetro para una sociedad, para una legislación, para un gobierno, para un funcionario. Debe ser como un termómetro, la medición de los comportamientos de una sociedad. ¿Qué está opinando la sociedad? ¿Qué dice? La opinión pública muchas veces también puede estar dividida, ¿ya? A veces a favor o en contra de las decisiones estatales, nacionales, gubernamentales, locales. La opinión se divide, unos a favor y otros en contra. La opinión pública a veces puede estar fundamentada en lo falso. A eso le llama eufemismo, es decir, presentando una aparente verdad respaldada por la mentira. Pero en opinión, lo blanco se hace negro y lo negro se hace blanco. Así es la opinión. ¿Y por qué se marca así? Porque está activada por los intereses. Preguntémosle cómo está la economía a los sectores más conservadores, a los sectores que tienen capital,
van a decir que la economía está bien. Pero preguntemos cómo está la economía a grupos vulnerables de la sociedad que sienten con más peso la crisis económica, entonces tendrán otra opinión. Ustedes, cuando lleven ya su proceso de defensa o acusación, tendrán actividad con las partes. El testigo le va a decir una cosa, a quien están defendiendo le va a decir otra. Esas son opiniones basadas sobre hechos, por supuesto, pero el jurista tiene que tener buen cálculo, ¿verdad? Objetividad, manejar bien la lógica, la experiencia, la psicología, para medir ese tipo de opiniones y no parcializarse. Porque si ya el profesional se parcializa, entonces está cayendo en un problema ya de objetividad, porque ya se parcializó, ya tomó postura en un conflicto. En tal aspecto, entonces, las opiniones deben de ser como una especie de termómetro para un sistema y de esa forma buscar, ¿verdad?, el dato de esa opinión, buscar el dato de esa opinión y ver qué grado de objetividad tiene esa opinión. Pero sí es un aviso, es una alerta, muchas veces temprana, y si no se toma tempranamente, bueno, hay bastantes complicaciones a veces con los preámbulos de opinión. Veamos el siguiente. La oposición entre los varios intereses. Cuando haya organizaciones sociales para la defensa de intereses generales o de grupos, la presentación de un proyecto de ley les provoca la movilización de dichas organizaciones en pro o en contra de ese proyecto. Esto es muy ilustrativo también en la sociedad salvadoreña. Cuando se promueven proyectos que atentan contra intereses de organizaciones sociales, entonces, ¿qué va a pasar? Hay movilización de estos grupos. Pueden ser que estén siendo afectados por el medio ambiente, por falta de agua potable, porque hay una contaminación en el área. En fin, tantos aspectos que pueden trazarse cuando hay algún proyecto. ¿Por qué? Porque están afectando intereses. Entonces hay oposición entre los varios intereses. ¿Oposición entre quién? Puede ser entre una empresa, una macroempresa y una comunidad. Puede ser el procesamiento de basura en una comunidad donde no tenían problemas ambientales, pero llega una instancia, ¿verdad?, y ubica ahí en ese lugar procesar la basura y sin cumplir con mayores normas, entonces le está llegando un problema a la comunidad y la comunidad se manifiesta, se moviliza para ver si es posible anular ese proyecto o que lo desplacen a otro lugar. Entonces, ¿por qué? Porque están afectando intereses de convivencia, de salud, intereses medioambientales. Vamos a encontrar entonces esos elementos. Y así ustedes harán valoraciones con otros casos en la realidad salvadoreña donde hay movilizaciones de organizaciones, sean justificadas o no sean justificadas. Lo que nos interesa a nosotros es que en el campo social tengamos estos ejemplos, tengamos estas valoraciones, ¿verdad?, de cómo hay oposición entre los varios intereses en un sistema.
La sociedad no es sencilla, digamos, de analizarla, pero encontramos que esto es muy usual, no solamente en el país, sino que en todas las sociedades siempre hay movilizaciones de organizaciones. En nuestro medio casi se dio mucho esto en el caso de el agua, la privatización del agua, ¿verdad? Un proyecto que se miraba de esa manera, no sé en qué paró al final, pero hubo movilizaciones de comunidades por un proyecto de ley. También, pues, en otros ámbitos. Vemos, pues, en el campo de los derechos humanos también hay movilizaciones sociales. En el campo económico no se ha visto mucho, digamos, en torno, pues, a la crisis, ¿verdad? Me parece que la crisis está siendo por lo menos controlada desde cada hogar por la misma naturaleza de experiencia que tenemos como economía. La sociedad salvadoreña es muy experta en manejar las crisis. Todo el tiempo hemos estado en crisis, pero crisis manejables, ya crisis profundas. Esperamos por no llegar a esos niveles. Habría que ver cómo se manejan las crisis profundas, pero mientras tanto hay mucha experiencia en el manejo de las crisis económicas, principalmente el salvadoreño, como decimos, en el buen ambiente, se rebusca para resolver los problemas. Bueno, entonces acá tenemos ese nivel, oposición entre los varios intereses. ¿Por qué? Porque afectan, ¿verdad? Ciertas pretensiones. El interés social debe de estar por encima del interés privado. Eso sí hay que tomarlo muy en cuenta y debe de prevalecer el interés social sobre el privado, es decir, sobre aquellas posiciones egocéntricas. Debe de prevalecer el interés social, o sea, el beneficio para los usuarios, para la población. Todo es el manejo adecuado de este tipo de intereses. Manejaba en cierto punto en una clase, el ciclo pasado, que el Internet es un derecho humano. Es un derecho humano reconocido en declaraciones de las Naciones Unidas a la altura del 2011. Entonces, si es un derecho humano, todos tenemos acceso, o deberíamos tener acceso al Internet. ¿Gratuito? Sí, podría ser, pero con cierta variable, no generalizado. ¿Por qué no generalizado? Por la misma naturaleza del sistema económico. Porque el sistema económico es un sistema privado. Me refiero al conjunto de empresas que dinamizan la economía. Y hay empresas que ofertan el servicio de Internet. Ya ustedes saben cuáles son estas empresas, estas compañías. Entonces, si es gratuito, generalizado, ¿qué pasaría con las empresas? Lo que pasaría es que se van a la quiebra. No tendrían ganancia. Entonces es contraproducente por la naturaleza del sistema. Entonces, ¿qué hacer con la oposición de intereses de las empresas y los intereses de los usuarios de que deben tener acceso? Bueno, hablar de consensos, hablar de pactos económicos entre las empresas y el Estado, llegar a un acuerdo entre Estado y empresas para hacer un Internet gratuito no generalizado, donde realmente necesitan el Internet. Ahorita no tenemos Internet, repito, gratuito, todo es comprado. Aún en las plazas públicas donde hay Wi-Fi, digamos, comunitario, eso no es el referente que estoy diciendo. Eso es un esfuerzo a través de un gobierno local o de ciertos sectores que están haciendo esfuerzos aislados, que bien tienen su aspecto positivo, pero una política estatal de que el Internet es un derecho humano,
gratuito, no generalizado, no lo tenemos en el país. Sí, ya lo tenemos en España y en otros países de Europa donde el Internet es gratuito, pero no generalizado por el hecho de que hay que darle también a la empresa privada cierto margen, ¿verdad?, para que siga trabajando y puedan tener siempre ganancias. El otro aspecto es que debe de ser una política pública social. Solo así se pueden conciliar intereses y que sea de calidad también el servicio. Recordemos que hay cuestionamientos en la calidad del servicio de Internet. Ustedes son testigos, ¿verdad?, de que de una manera inmediata que están comprando paquetes y luego ya no tienen paquete. ¿Por qué a veces no les pido que salgan en cámara, ¿verdad?, en su mayor parte, o en momentos así determinados? Porque también pienso en la economía de ustedes, ¿verdad?, porque hay más consumo de banda. Entonces, todos esos aspectos hay que considerarlos, ¿verdad?, en relación a los intereses. Los intereses pueden entrar en zonas comunes o en zonas de intersección, guardando las diferencias de intereses, pero encontrándose en ciertas zonas comunes. El conjunto A con el conjunto B, ¿verdad? Intersectemos, ahí tenemos una zona común. Bueno, ahí tenemos los intereses de la empresa y tenemos los intereses de los usuarios. ¿Cómo entenderlos? Bueno, a través de políticas sociales. Entonces, jóvenes, ese es el punto, ¿verdad?, sobre este enfoque. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? ¿Va quedando claro? Traten la manera de comprender y de ejemplificar. Recordemos que las materias son muy dadas a los ejemplos de realidades, ¿verdad? Eso nos va pidiendo siempre los programas, que contrastemos teoría, que contrastemos realidad, que contrastemos las prácticas. Siempre piensen un poco en eso, porque así ensanchamos también el conocimiento, la comprensión. Tiene que ser muy hábil usted en resolver a veces respuestas en momentos donde ya no tiene una anotación, entonces eso es permitido a través del argumento. Bueno, sigamos entonces. Sí, licenciado, yo tenía más que todo una aclaración, y a la vez un pequeño aporte. Sí. También se le podría llamar, como estamos hablando de los intereses, en la Asamblea Legislativa siempre han habido intereses, ¿va? O sea, si nosotros lo fijamos, los diputados antes de esta asamblea, siempre velaban por los intereses del agua y todo eso. Y yo me acuerdo que en las noticias salió de que una empresa de baterías estaba contaminando, de la Récord, estaba contaminando una parte de una comunidad. Entonces y hasta tuvo problemas con la ministra de Medio Ambiente en ese entonces. Lo que hizo fue huir del país. No sé si vale el aporte. Sí. Sí, correcto. Definitivamente los intereses nunca dejarán de ser en un sistema, porque somos seres humanos y nos mueve un sistema de intereses. Los intereses deben de ser regulados. De ahí es el punto, ¿verdad?, que estamos referenciando aquí con la legislación. Cuando sucedió un pequeño temporal, no hace mucho, me parece que una empresa textilera por el lado de San Salvador aprovechó para tirar los residuos
contaminantes a un río o a una quebrada. Entonces, en medio de las tormentas fuertes, dejaron ir esa cantidad de contaminación, de aguas contaminadas, producto de la empresa, ¿verdad? De lo textil. Pero se investigó, parece, ese caso y hay un procesamiento, ¿verdad? Un proceso de investigación. Entonces, los intereses son lógicos en todo sistema, son lógicos. Lo único que los intereses deben y tienen límite. Y los límites lo da la normativa. Hay que entender una situación, Luis, en relación a los representantes del pueblo, independientemente del periodo que estén, los representantes tienen una conexión con los claro, en un centro de poder, sea parlamento, sea ejecutivo, sea lo que sea, hay grupos de presión que ustedes saben en qué consisten porque lo estudiamos en ciencias políticas. Los grupos de presión son aquellos que quieren hacer prevalecer sus intereses, pero muchas veces al margen, ¿verdad?, del orden. Y ahí están como pullándole las costillas a los parlamentarios, ¿verdad?, para que hagan lo que ellos quieren. Entonces, eso no es correcto. En tal sentido, los intereses deben ser reconocidos, aquellos que transforman la sociedad, transforman el derecho, transforman los sistemas para bien, no para mal. Todo lo que trata entonces de transformar en ese caso, pues son intereses nacionales. Los intereses que no están en ese nivel, pues no deben ser respaldados. Al contrario, deben de ser que deben de tener una búsqueda para anular esos intereses, porque también es un problema para un sistema. O sea, no deben de tener respaldo jurídico los intereses al margen del orden. En este caso, de la acción de los grupos organizados sobre la legislación, ¿en qué consisten? ¿Para qué sirven? Para hacer sentir la fuerza al legislador. La gente que tiene intereses comunes se asocian y se organizan. Intereses materiales, asociaciones de propietarios, intereses combinados, morales y materiales, o intereses de ayuda. O sea, todas las sociedades tienen grupos, y como señalamos, grupos de intereses, pero muchas veces estos grupos son grupos con intereses materiales, asociación de propietarios. Hay grupos financieros, grupos industriales, grupos empresariales que se asocian, ¿verdad?, para actuar, para incidir en la legislación. Entonces, los grandes empresarios, algunos son políticos, quieren ejercer la primera magistratura, la presidencia, algún puesto clave en el gobierno. ¿Por qué? Porque hay intereses materiales y necesitan estar de cerca en la legislación. Y como la legislación es la garantía de un sistema de propiedad, independientemente sea capitalista o sea socialista, la legislación es
la garantía de un sistema de propiedad. El sistema de propiedad, que es un sistema de material, pues tiene un respaldo jurídico y es el derecho. Por eso es que el derecho capitalista protege la propiedad privada, porque a eso se debe. Al igual que el socialista va a proteger la propiedad colectiva. Entonces hay grupos de propietarios, empresarios, que andan metidos en política. Económicamente tienen fuerza, son grandes capitalistas, pero necesitan el respaldo político. Entonces van a meterse al campo, ¿verdad?, de ser candidatos. ¿Por qué? Porque necesitan garantías a sus bienes materiales. También hay intereses combinados, morales y materiales. En otros casos, hay asociaciones, hay grupos que promueven la ética, promueven la moral, pero también están amparados con el aspecto material. Esto, si lo quiero ver desde una perspectiva teológica o religiosa, la iglesia es una entidad, es una institución. Promueve aspectos morales, pero también aspectos materiales, es decir, la reproducción existencial de la iglesia, cubrir las necesidades materiales, servicios básicos. Entonces, tenemos ahí también participación de la iglesia, que requiere un reconocimiento jurídico por parte del derecho, es decir, personalidad o personería jurídica. Tiene apertura la iglesia en el derecho. Y el caso de intereses de ayuda, que es el otro punto. Hay instituciones o grupos que su propósito es ayudar, es fortalecer asociaciones de ayuda, de socorro. Entonces también están organizados y buscan respaldo también en la legislación. Veamos la acción de los partidos políticos sobre la legislación. Tenemos organización social, busca conquistar el poder del Estado, dar mejor organización al Estado, acercar al derecho, a la justicia y del bien común, inciden los programas y principios, inciden en las masas para formar opinión pública. Todo esto es la acción de los partidos. O sea, los partidos tienen una relación con la legislación. El partido es una organización social. Dependiendo quién me representa, ¿verdad?, mis intereses, ahí voy a formar parte de ese partido. El partido tiene una lógica y es buscar el poder del Estado. Todo partido político busca el poder del Estado, porque en las democracias occidentales ese es el camino o el vehículo para llegar al poder, los partidos políticos. También en las modalidades carismáticas, como mencionamos hace un rato, tenemos las candidaturas independientes, donde no hay partido, sino que es un candidato que promueve su propia postura hacia el poder del Estado, ciertas modalidades. Pero la lógica del partido es buscar el poder. Y todo el que participa en política, en un partido, busca el poder, ya sea local, ya sea comunitario o en otras esferas del poder. Pero esa es la lógica de un partido, no solamente por tener una participación, no, el partido tiene esa lógica.
El otro elemento es que dar mejor organización al Estado. Los partidos son, en su mayor parte, partidos innovadores, partidos que están renovando el Estado. Cada partido le da un toque al Estado, de acuerdo a una percepción de un programa, proyecto o plan. Cada partido le da un toque al Estado. Arena se lo dio, el FMLN se lo dio, el nuevo partido que está en el poder le da un nuevo toque al Estado. O sea, eso es parte de dar mayor organización. Algunos dicen, bueno, hagamos una nueva institución en el Estado, otros dicen, no, quitemos esta institución, ¿verdad? Porque es inoperante. Eso es parte de una visión de organización del Estado. Esa es la lógica de un partido. También acercar el derecho a la justicia y del bien común. Pues estamos hablando con estos indicadores puros del partido, cualquiera que sea, porque estamos con una categoría general. Este es el valor puro. Ahora que en la práctica usted puede tener una lista de cuestionamientos de un partido A, B, C, D, eso es la práctica. Ese es el desvío de un partido, ¿verdad? La forma de actuar del partido, pero en la parte de pureza, en la parte filosófica del partido, es acercar al derecho a la justicia y del bien común. Que esto es el deber de un partido y el ser es otra. Eso ya es un análisis ya propiamente de realidades, que tampoco puede obviarse a partir de un análisis que el estudiante o un investigador quiera hacer. Es decir, historizar lo que es un partido, la filosofía de un partido, historizarla con la realidad, ¿verdad? Medirla con la realidad. Entonces ahí lo vamos a dar cuenta si el partido está cumpliendo con su finalidad. También inciden los programas y principios en los de los partidos políticos en la legislación. Hay partidos que tienen muy buenos fundamentos filosóficos, sociales, políticos, culturales. Hay partidos que en los estatutos usted va a decir, bueno, este partido es excelente porque aquí estoy viendo los estatutos del partido, los principios que rigen este partido. Entonces, si esos principios, si esos programas se expresan de manera concreta en una realidad, pues lógicamente inciden, ¿verdad?, en la legislación. Pueden transformar la legislación, pueden aportarle a la legislación. Y también inciden en las masas para formar opinión pública los partidos. Todos los partidos generan opinión pública, sea mala o sea buena. La opinión pública, ¿cómo se puede medir? Bueno, los partidos pueden hacer sus encuestas. Los partidos pueden hacer estudios de su participación. Un periódico puede generar una encuesta para medir el grado de incidencia de un partido en las masas, en la población. Y ahí vamos a ver una tabla, vamos a ver una gráfica de barra, y vamos a ver la barra de varios colores, unas 3 o 4 barras, y ahí tenemos el porcentaje ganado de opinión a favor o en contra de un partido político, a favor o en contra de un funcionario, a favor o en contra de la economía, en fin, tantos aspectos que entran en la forma de opinión pública. ¿Y cómo se forma la opinión? A través de la relación que tiene el partido con la sociedad, a través de los medios de comunicación, escritos, audiovisuales, etcétera. Entonces vean qué importante es todos estos elementos
de los partidos cuando llega el movimiento de masas a nivel nacional y quieren llegar a la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí tenemos una prueba social, ¿verdad? Y vemos a una sociedad que se pronuncia, un sector de la sociedad dice, queremos que nos atiendan, aquí traemos algo para presentarle a la Asamblea. Pero todo eso también es de calcularlo desde los aspectos políticos, sociales, jurídicos, ¿verdad? ¿Cuál es digamos, la intención o la finalidad de todos los movimientos? O sea, para eso hay lecturas analíticas de cada partido político. Por lo tanto, pues eso es importante revisarlo, ¿verdad? A la luz de los acontecimientos mundiales, regionales, nacionales, etc. Las funciones de los partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, determinan mutuamente su existencia por contraste recíproco. 2, concretar las corrientes de opinión. 3, son censores del poder público. 4, inciden o impiden, mejor dicho, que la política se convierta en sistema rígido de poder. 5, canalizan las profesiones sociales. 6, actúan como órganos de transformación estatal y social. Ahí tenemos entonces las funciones de los partidos. La existencia de los partidos de contraste recíproco. Todos los partidos tienen un punto de vista, un enfoque. Todos los partidos tienen contraste. Uno es azul, el otro es rojo, el otro es blanco, el otro es verde. Y dependiendo del color, así simbólicamente hablando, tienen una existencia que está determinada recíprocamente. Un partido dice una cosa, el otro plantea lo diferente, y eso es muy lógico porque el partido, como hemos señalado, partido es partido, es una porción, es una porción. Eso es un partido, una porción. Cuando usted comparte un pastel, lo fracciona y a cada quien le da una parte. El pastel está partido. Posiblemente a uno le tocó una parte mayor y a otro menor. Existe inconformidad, hay un contraste ahí. Entonces, tradicionalmente la política se vio como un pastel, donde todo el mundo se repartía intereses. Pero la política no es eso. La política es bien común, resolución de conflictos, de problemas en una sociedad. Pero si se piensa sanamente el pastel, sería compartir el desarrollo, el logro, la transformación de un sistema. Si se piensa en la pureza, es algo normal. Y si no había pastel para un sector, hay que hacer más grande el pastel para que ajuste para todos. Pero en el buen entendido de la palabra, es decir, en los accesos a la justicia social, al bien común, a los sectores vulnerables. O sea, compartir la transformación y el logro de un país, sanamente hablando, ético y moralmente hablando, es correcto. Porque todos estamos en una misma barca
y todos estamos remando de igual manera en una realidad. Entonces, los partidos pueden hacer mucho en ese contraste recíproco porque es necesario, es decir, cada quien ve el mundo a su manera, pero hay momentos en que pueden haber combinaciones en ese contraste. Eso no implica renunciar a los principios, de acuerdo, es decir, cada partido tiene sus principios, sus estatutos, pero no significa que no puede formar equipo con otro partido y buscarle solución a un interés nacional. Entonces, eso es válido, ¿verdad? Que un partido le dé apoyo a otro partido político en la toma de decisiones en un parlamento, siempre con la garantía de principios y diferencias, por supuesto, pero sobre todo los intereses nacionales. Los partidos también promueven, ¿verdad?, corrientes de opinión. La opinión que los partidos se han ganado en El Salvador, ya ustedes la saben, sobradamente. ¿Qué opinión que tienen los políticos en El Salvador de los partidos tradicionales? Prácticamente no es una crisis de los partidos, sino una crisis de los políticos, que hicieron daños a sus mismos partidos. Pero la gente forma una opinión de los políticos. Y ustedes saben los calificativos que tienen los políticos en nuestro país, que con la idiosincrasia de la población lo expresan folclóricamente. Pero vienen ustedes como estudiosos del derecho, como estudiosos de las ciencias políticas, como estudiosos de la economía y de la sociología, aquella expresión folclórica que dijo aquella señora de la calle acerca de un político, usted lo lleva al plano de abstracción y le da un concepto a eso folclórico que dio la señora de un político y usted le da una traducción técnica. Pero ese dato es válido siempre. Es importante cómo la señora ilustró su punto de vista, su opinión acerca de los partidos o acerca de un político. Folclóricamente, creo que me entienden, ¿verdad? Y después usted lo lleva al plano de abstracción. No, esta señora me quiso decir esto con esta expresión. Entonces los partidos sirven de corriente de opinión. Depende que hagan y así será la opinión. Y muchas veces la opinión puede ser sobredimensionada cuando los demás partidos trabajan en contra de ese partido. Son sensores de poder público. Es decir, los partidos tienen un papel en el Estado y han dejado huella en esa historia. Entonces hay una corriente de opinión. En el caso de Chile, Chile tiene una historia de dictadura. Tenemos la dictadura de Pinochet, Augusto Pinochet, un militar, el general Augusto Pinochet, ya fallecido. Este hombre generó una corriente de opinión, o sea, fue bien duro con la sociedad, fue bien duro con los derechos humanos, pero económicamente sacó a Chile del problema, con políticas neoliberales. Sacó a Chile del problema que tenía en materia económica, pero el hombre era un dictador, un violador de los derechos humanos. Pero la población tiene un historial de Pinochet como dictadura y como una persona que sacó a Chile de los problemas económicos de ese contexto. Entonces vemos que siempre hay un pro y un contra en las corrientes de opinión y en los sensores del poder
público. El gobierno de Nicaragua, por ejemplo, según los datos periodísticos, toda la oposición eran candidatos a la presidencia. Todos están guardados porque realmente no hay una amenaza por el régimen de Daniel Ortega. Entonces ahí hay un sensor también de poder público, hay una opinión del poder público. En el caso pues, del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, en plena pandemia, fue a una fiesta a disfrutar, mientras que el pueblo británico estaba guardado con severas medidas de la cuarentena. Boris Johnson andaba enfiestado. Eso generó una opinión pública y eso le hizo pues renunciar al poder. Ahora hay un nuevo primer ministro en Inglaterra. Porque por el mismo poder público que generó de opinión. Y así sucesivamente veremos otros casos. Tenemos también Nancy Pelosi, ¿verdad? Que hace poco fue a Taiwán frente a la amenaza de los chinos. Pelosi llegó siempre a Taiwán a pesar de las amenazas y eso ha generado también una opinión pública internacional y una medición del poder público de los demócratas en los Estados Unidos. También canalizan las profesiones sociales, eso lo hacen los partidos, y actúan como órganos de transformación estatal y social. También los partidos juegan un papel como órganos de transformación estatal y social. Todos estos elementos son puros. Repito, si los partidos hacen otra cosa, eso es la práctica. Son su militancia, sus dirigentes, pero estamos viendo la pureza de un partido. O sea, los partidos como instituciones son muy importantes en todo sistema social, en la legislación y en la transformación de un país. Bueno, vamos a, permítame, vamos a ver. Bueno, me queda una parte del guión de clases para la siguiente sesión. Dado pues que tengo un poco de interrupción acá en el medio por unas máquinas que están trabajando en la mejora de la calle. Entonces tenemos una introducción bastante amplia. No sé si la captan en escuchar. Sí, licenciado, se escucha. Licenciado, sí le escuchamos. Sí, entonces creo que ya se me hace un poco más difícil continuar porque están precisamente frente a la casa, entonces son máquinas pesadas, ¿verdad? Entonces llegaríamos hasta acá, estimados jóvenes, y estoy pendiente siempre con los materiales de enviárselos este día para que ustedes ya tengan toda esta documentación. Si hay preguntas, pues podemos considerarlas. Si no, pues suspenderíamos acá y después les voy a reponer esta hora que me falta, ¿verdad?, para el proceso de clases. Pero se nos hace difícil porque la maquinaria es muy pesada, hace complicada acá por
digamos, a veces hasta con la estructura que tenemos acá enfrente. Muy bien, entonces, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Pasen muy buenos días. Por favor, registren siempre su asistencia. Buen día, licenciado. Gracias, licenciado. No. Disculpe, licenciado, tenía una pregunta acerca sobre registrar nuestra asistencia en el Licenciado. chat. Y no sé si Sí. es cuando acabamos de entrar, no sé si es correcto ponerlo cuando acabamos de entrar en la clase, al finalizar o cuando usted lo indique. Siempre es determinante hacerlo al final, ¿verdad? Al final de la clase, o casi al cierre, cuando ya se les indica, Bueno, ¿verdad? A mí me llega un registro siempre, una reproducción de toda la asistencia de ustedes, ¿verdad? Entonces lo indicado es hacerlo al cierre, colocar la palabra presente. muchas gracias. Tengan buen día. Muy buenos días. Licenciado, ¿Sí? Adelante. tenía una pregunta. Sí, Si es que para los parciales, ¿sí me escucha? correcto, sí, escucho. Si es que para los parciales, porque esta es la última clase, ¿verdad? No, tenemos más clases, ¿verdad? Sí, sí. Continuamos Sería la la otra otra semana. Sí. Es que creí que la otra semana eran los parciales, estaba bien perdida. Pero bueno, No. gracias. Sí, tenemos pendiente todavía, creo que un par de semanas más, si no me equivoco. Ok, bueno. Sí, a la orden. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿sí? Pase un feliz día, licenciado. Igualmente, para todos, un feliz fin de semana. Aunque todavía ustedes están pendientes con más clases el día de mañana, pero conmigo hasta el día lunes. Entonces, de antemano, pues les deseo un feliz fin de semana a todos y Gracias, hay que seguir igualmente, siempre licenciado. con todas las responsabilidades, ¿verdad? Muy bien, gracias, José. Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente, Wendy. Feliz día, Gracias. licenciado. Igualmente, Jocelyn.